El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. La solicitud a nuestra ciudadanía, a nuestros conciudadanos, a que rodeen la institución, que se sientan orgullosos de una entidad que tiene la mejor oportunidad en el departamento en cuanto a la atención en urgencia. Y ayer decíamos en una reunión que tuvimos con los usuarios, quienes también apoyan totalmente lo que nosotros estamos expresando acá, ayer manifestábamos precisamente eso de ayudar a que las personas entiendan cada vez más estas situaciones que se dan en el hospital. Que siempre va a haber inconvenientes en un servicio de urgencia en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo. Pero sí le agradecemos a la ciudadanía que comprenda que el hospital cada vez ha hecho más esfuerzos, hemos nombrado más médicos, más enfermeras, tenemos una persona al frente de la atención a los usuarios exclusivamente para el servicio de urgencia que está en contacto permanente, pero hay momentos en que se desborda la capacidad que tiene nuestro servicio de urgencia por algunas razones, como el hecho de que algunos hospitales de la región tienen problemas económicos y esos pacientes nos los están remitiendo con frecuencia acá permanentemente. El servicio de urgencia tiene más del 100% de ocupación. Se agrega a eso la alta accidentalidad que hay en la zona y que los pacientes que sufren algún accidente terminan también remitidos hacia nuestra institución. Además de que las EPS no están dando el número de citas que la gente está exigiendo en los sitios en donde ellos tienen la atención de primer nivel. Entonces, esos pacientes que no son atendidos en las EPS se nos vienen a congestionar el servicio de urgencia y nosotros lo que hemos optado es por no rechazarlo, sino atenderlo de alguna forma en el servicio, en algo que se conoce como consulta prioritaria, pero que eso también nos está congestionando el servicio. Entonces hay una serie de situaciones que nosotros permanentemente estamos revisando y estamos modificando. Ayer, repito, se tomaron algunas medidas para seguir mejorando frente a eso. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que debemos tener muy en cuenta para poder manejar una situación muy incómoda que puede presentarse en nuestras casas, que es la fiebre. Entonces, para poder hablar de fiebre vamos a definir qué es, dónde se origina la fiebre y qué podemos hacer para poderla manejar. Entonces, la fiebre se puede definir como la temperatura corporal, el aumento de la temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados. Esta temperatura nosotros la vamos a medir por medio de termómetros. Si nosotros de pronto nos sentimos algo calientes o algo, es mejor identificar por medio del termómetro si tenemos la temperatura mayor a 38 grados centígrados. Si llegado caso no tenemos un termómetro o no sabemos cómo hacer para medirlo, debemos acercarnos de una vez a el hospital o un centro médico para determinar si realmente es fiebre o no. A veces cuando nosotros manejamos temperaturas menores a 38, ¿sí? Más o menos 37.5, 37.6, nosotros le denominamos febrícula. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado o saber qué es lo que va a producir esta fiebre. Entonces,
hay dos conceptos que debemos manejar muy bien. Primero, que es el de fiebre, que es la temperatura mayor a 38 grados centígrados, y la otra, que es otro concepto que se llama hipertermia. La hipertermia es también el aumento de la temperatura de una forma exagerada, pero que en este caso no hay necesidad de conocer a fondo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer qué es fiebre y cómo la podemos manejar, que es lo más común. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra temperatura corporal aumenta más a 38 grados centígrados, nos vamos a sentir muy calientes en todo el cuerpo, vamos a sudar, a veces vamos a sentir temblor y debemos saber cómo vamos a manejarlo. Entonces, podemos ir a comprar un termómetro. Un termómetro existen de dos tipos. Uno que es el de mercurio, que es el de vidrio normal, y otro que es el termómetro electrónico, que salen los números ya como si fueran de una calculadora. ¿Qué es mejor? Cualquiera que tenga en la casa lo puede utilizar. Sin embargo, si no tiene mucho dinero, si nada de eso, por favor, cómprese el de mercurio, vale 1.000 pesos en una droguería, y es una herramienta muy importante porque determina si realmente está con fiebre o no está con fiebre. Les voy a dar un ejemplo. A veces los niños, por una gripa, por alguna causa, pueden aumentar la temperatura. Y claro, los papás se afanan cuando llegan al hospital, miran y no está en fiebre, está más o menos, está haciendo una temperatura de 37 o algo. Entonces es mejor determinar si realmente tiene o no tiene. Segundo, cuando ya nosotros sabemos que sí es fiebre porque la temperatura está mayor a esos 38 grados, entonces vamos a tratar de manejar unas medidas para disminuirla. Pero como les dije al principio, para saber de dónde se origina la fiebre, vamos a hacer un recuento muy rápido. Entonces, recordemos que nosotros tenemos tenemos en nuestro cerebro una región que se llama el hipotálamo, que es en la región posterior. Supongamos que este es un cerebro, ¿cierto? En la región posterior queda el hipotálamo y de ahí hay unos centros que me van a producir la fiebre como tal. Entonces, esos centros actúan gracias a unas sustancias que se llaman pirógenos, y gracias a esas sustancias se produce la fiebre en todo lado. Pero ellos, ¿por qué se activan? ¿Por qué esos pirógenos se activan? ¿Por qué? Por infecciones bacterianas, por virus. Ojo, aclaremos, una cosa es una infección bacteriana que es por bacterias, los bichitos, y otra que son por virus, como el virus de la gripe. Por polen, por alguna cosa puede activarse el sistema del hipotálamo para producir la fiebre. Por ejemplo, cuando nosotros estamos insolados, estuvimos todo el día en la playa o en algún lado con mucho sol, puede activarse ese sistema y puede producir fiebre. Entonces, primero, cuando determinemos que realmente hay una fiebre, tenemos que saber qué la pudo haber causado. Muchas veces la gente tiene fiebre y empieza a tomar como sea antibióticos, porque dicen, si tengo fiebre, de una vez ataquémoslo con antibióticos. No, la fiebre como tal es una respuesta que tiene el cuerpo para que por medio de altas temperaturas pueda, entre comillas, matar la causa que la está provocando. Entonces, ahora bien, si ya sabemos que es por un virus, si es por una bacteria, pues por algo, sabemos que la tenemos muy alta, ya confirmamos, entonces vamos a utilizar unas medidas que se llaman las medidas físicas. ¿Qué son las medidas físicas? Son, por ejemplo, acostar al paciente, ya sea niño o algo, sin mucha ropa. A veces las mamás, por tratar de proteger al niño, llegan y lo cubren con un poco de cobija sabiendo que tiene fiebre. Entonces, eso aumenta la cantidad de temperatura porque se va a concentrar toda esa temperatura ahí. Entonces, lo mejor es dejar ropa ligera. A veces en los niños, cuando son más o menos grandes, se dejan en los interiorcitos o algo, y que se cubran con una sábana, no más.
No hay necesidad de colocarle 3 cobijas ni nada. ¿Por qué? Porque se va a aumentar la temperatura. Segundo, ya sabemos que va a estar ligera de ropas. Segundo, vamos a tratar de darle líquidos de la libre demanda, lo que más pueda, tomar líquidos. Los líquidos no tienen que estar completamente helados, pero tampoco suministremos líquidos calientes, que sean a temperatura ambiente. Entonces, recordemos, entonces, la ropa, 2, los líquidos. Para nosotros hablar de líquidos, decimos, por ejemplo, que es agua, ¿sí? No vamos a empezar a dar gaseosas de una manera exagerada, no vamos a empezar a dar energizantes de una manera exagerada. ¿Por qué? Porque es que son componentes que tienen demasiado azúcar y queriendo hacer más, podemos lastimar más al paciente. Entonces, líquidos, bastante agua, que sea a temperatura ambiente. Ahora, ya sabemos, ya hacemos esto. Vamos a utilizar paños con agua fría, que podemos utilizarlo en la cabeza, en las axilas, en la ingle. ¿Por qué? Porque eso ayuda a disminuir la fiebre. Ojo, cuando nosotros utilicemos estos paños no vamos a mezclarle alcohol. No vayamos a utilizar alcohol, porque el alcohol es un líquido que genera más calor. Entonces, al principio se coloque, va a sentir una mejoría, pero es una mejoría falsa. ¿Por qué? Porque eso va a producir más calor y no le va a bajar la fiebre por nada. Entonces, es mejor paños con agua fría o bañarse con agua tibia. No vamos a ponernos a lavarnos, a bañarnos con agua con demasiado helada porque puede producir una hipotermia. O sea, lo diferente o lo contrario de la fiebre. Entonces, es mejor agua tibia, dar líquidos, paños con agua fría, la ropa muy ligera. Entonces aquí vamos a colocar baño con agua tibia. No hirviendo porque no va a aumentar, no va a bajar la temperatura, pero tampoco helada. Cuando nosotros ya estamos manejando, hasta tenemos los primeros pasos para poder manejar una fiebre, entonces tenemos que estar midiéndola constantemente para saber si están siendo efectivas o no. Los medicamentos, por ejemplo, como el acetaminofén, que se utiliza muchísimo por sus propiedades para bajar la fiebre, hay que dejarlo como última opción que tengamos en nuestra casa. Entonces, mirámoslo la ropa, mirámoslo los líquidos. Si vemos que no baja, pongámosle los paños de agua fría, se la medimos. Vemos que no baja, lo bañamos con agua tibia. Tenemos esas opciones antes de suministrar medicamentos. Debemos ser conscientes que para hacer todo esto no lo vamos a hacer al mismo tiempo. O sea, no vamos a creer que lo va a colocar la ropa e instantáneamente me va a bajar. No, vamos a esperar unos minutos, también vamos a dar los líquidos y todo. Vamos a esperar unos minutos para que vaya disminuyendo la fiebre. Eso no es que vaya a disminuir de un momento a otro de una manera tan tajante. Cuando ya vemos que está disminuyendo, vamos a continuar esas mismas medidas. Si vemos que no baja, en algunos casos, se utilizan el acetaminofén, como les dije. Cuando los pediatras sugieren de pronto a las mamás en dar acetaminofén a los niños, ¿sí? O el mismo médico dice, tome acetaminofén, entonces se toma una pastillita. Por favor, tenga en cuenta la hora que se la tomó. Si no es alérgico, si usted no sabe si es alérgico, si nunca ha probado eso, por favor, asista al médico de una vez si se siente mal. Estamos hablando solo de manejo de fiebre. No vamos a confundir que si tiene fiebre y tiene otros síntomas, solo con el acetaminofén va a pasar. Si tiene otros síntomas asociados, consulte al médico. Es mejor que lo valoren, identifiquen realmente el por qué tiene esa fiebre y si tiene otros síntomas, y así ya puede saber si se puede manejar o no. Entonces, cuando ya saben que no tenemos la fiebre, o que tenemos fiebre, y que se puede manejar con acetaminofén, se toman una pastillita con agua, saben a qué hora, y si no le disminuye por nada del mundo, por favor, llévenlo de urgencias. Hay algunas enfermedades que producen fiebre en los niños, ¿sí? Hay otros que no producen absolutamente nada y los niños pueden estar, por ejemplo, con moquitos o con dolor de estómago, diarrea, sin fiebre. De todas formas, en este caso, siempre llévenlos.
En los adultos mayores a veces las infecciones no van a producir fiebre. Entonces, no creamos que el señor, el adulto mayor, no está bien si no tiene la fiebre. Entonces, con ellos hay que tener mucho más cuidado. En las edades extremas, tanto en niños como en adultos mayores, es mejor llevarlos siempre a urgencias. De pronto decimos que no, ese señor no tiene fiebre, esperemos que le dé para saber si está infectado. No, porque a veces no le puede dar la fiebre. ¿Por qué? Porque el sistema que ellos tienen ya está un poco cansado, ya está un poco alterado y no van a tener la misma reacción que tienen las personas jóvenes, ¿sí? Entonces a veces no sienten fiebre ni nada de eso y se infectan. Entonces siempre tengamos mucho cuidado tanto en los niños como en los adultos mayores. Entonces, ya sabiendo esto, entonces recomendamos algún medicamento siempre y cuando su médico lo sugiera. Y si no, trasladen al paciente. Hay una enfermedad que se llama hipertermia maligna. Entonces, una persona con una fiebre altísima y no tiene un origen muy conocido. Entonces, es mejor que lo vea el personal médico para mirar, para valorarlo e identificar cuál es la causa. Muchas personas le tememos a que los niños puedan convulsionar con fiebre. Entonces empiezan a hacerle todo al mismo tiempo. No, primero, como en todos los primeros auxilios, lo que yo les digo, tranquilicémonos y sepamos qué vamos a hacer. Obviamente, si no se controla una fiebre en un niño, puede tener un síndrome convulsivo, puede tener un episodio convulsivo. Pero, obviamente no es lo ideal, pero debemos tener muy presente que debemos manejarle e identificar qué puede ser la causa. Por ejemplo, si lo picó una avispa, por ejemplo, si tiene gripita. Entonces hay que identificar qué puede causarle la fiebre para saber si desde el mismo origen se puede tratar. Entonces, si sabemos que le produce la fiebre el polen de las flores, porque es alérgico y se reaccionó a eso, pues sabemos que el paciente no debe estar en ese ambiente. Entonces, ya con eso, dejamos de alarmarnos exageradamente o sabemos cómo podemos manejarlos. Lo digo más, es por el tratamiento en niños, ¿sí? Y por los adultos mayores. En personas cuando ya son jóvenes, que por ejemplo tienen fiebre y tienen otros síntomas asociados, ya uno puede identificar cuál es la causa mucho más rápido. Pero, de todas formas, esto se maneja en cualquier edad. Nuevamente estamos en actividades de prevención y detección del riesgo. Como todos ustedes saben, estamos en el proceso de acreditarnos y fortalecer los nuevos sistemas de gestión en seguridad y salud del trabajo. Este sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo es responsabilidad de todas las empresas tener la prevención y la detección de los riesgos tanto de los trabajadores como de los visitantes. Dentro del sistema de gestión de riesgo hay 3 ítems que ya hemos tocado en algunas ocasiones. Uno es lo que es medicina preventiva, otro lo que es higiene del trabajo y el tercer ítem es la seguridad industrial. La seguridad industrial se integra con el nuevo sistema de gestión del riesgo, que son políticas nacionales que se van distribuyendo a nivel del municipio y a cada empresa. Todas y cada una de nuestras empresas deben prepararse para los posibles riesgos que tengamos. En nuestro país y especialmente en Santander tenemos el riesgo sísmico, ya que somos una de las áreas que más sismos tienen en diarios. Dentro del histórico de sismos, el que más nos ha impactado creo que fue en marzo, que fue un sismo de 5.7, donde ya nos llama la atención a qué hay que hacer ante un sismo, ¿sí? Muchos de nosotros nos bloqueamos, otros salimos corriendo, otros vamos corriendo y nos devolvemos. En preparación a esta actividad, a este riesgo, que es la amenaza sísmica, a nivel nacional se han preparado varios simulacros.
como es el pasado 4 de octubre que tuvimos un simulacro de evacuación, el cual estaba enfocado básicamente a las familias, cómo una familia evacúa, a dónde sale y qué hay que hacer. El hospital, dentro de su preparación para los sismos, cada día va dotando más su infraestructura y su personal está capacitándose continuamente. En esta ocasión agradecemos a la administración, a la gerencia, la dotación de algunos